que el café ha sido bueno, así la atención va a ser mejor. Continuemos entonces, ahora hablando de informes y reportes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de informes y reportes en las historias? Pues hay en las historias partes que están específicamente cargadas de significado teológico. Eso es un informe, ¿vale? Entonces, hechos históricos presentados para que se evalúen y que se respondan a ellos teológicamente. Y, por ejemplo, podemos ver otro ejemplo, ¿no? En Josué 24, 14 al 15, se presenta una información ahí para que se responda. Y en algunas historias a lo mejor no es igual de claro, pero la historia, la unidad completa, es lo que nos comunica, verdades para responder a ellas teológicamente, que el hombre responda a Dios, su creador, quien se reveló mediante la Escritura. Entonces, si alguien puede leer Josué, no sé a quién le toca de próximo, Josué 24, 16, 14 al 15 y bueno, hasta el 24. El 14 al 24, perdón. Josué. Perdón, creo que Josué 24 y 14 al 24, que lo dije un poco de manera confusa. Ahora dice, ahora pues temed a Jehová, ¿no? Josué 24. Perdón. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca. Josué 24, 14. Ahora Es que es otra versión. a Jehová, es que no oigo bien. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales vieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si malo os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes vieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguir unos versículos. Sí, a 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Hasta ahí está bien, pero muchas gracias. Entonces vemos la respuesta, ¿no? El 16, y bueno, sigue hasta más de ahí, pero ahí vimos la respuesta, un informe para que se responda. Y entonces, luego hay también reportes que son solamente de valor histórico y bueno, pueden de alguna manera, pues contribuyen, pero no digamos directamente a la verdad teológica. Entonces, vemos de vocación, aunque bueno, no puse ejemplo ahí, vocación profética, en los cuales se habla del llamado y de la comisión de un profeta al ministerio, de batalla. Podemos ver, por ejemplo, Josué 10, no vamos a leer todo, Josué 10, 1 al 5, si el próximo puede leer Josué 10, 1 al 5.
hasta ahí está bien. Bueno, solo para que tengamos una idea, claro, podríamos leer todos los versículos, pero no creo que nos valga, ¿no? Vemos el reporte de batalla, luego un censo, si el próximo voy a buscar segunda de Samuel 24, 4 al 9. Segunda de Samuel 24, 4 al 9. Segunda de Samuel 4 al 9. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasando el Jordán, acampados en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Aser. Después fueron a Gadá y a la tierra baja de Jodí, y de allí a Baná y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos. Y salieron al Nebec de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén, al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Gracias. Bueno, luego una lista. Podemos leer Éxodo 1, 1 al 4. Si el próximo lector puede ir ahí, Éxodo 1, 1 al 4. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, León, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los sepultaron en la cueva del campo en Macpela, la que habían comprado Abraham por el mismo campo, para heredar la sepultura de los Hasta ahí está bien, gracias. El menudo ejercicio, ¿no? Leer los nombres en hebreo. Luego, bueno, reporte de visión, lo voy a leer yo, escogiendo el corto ahí, Génesis 46, 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Pues vemos entonces, ¿no?, distintos reportes. Cuando hablamos de elementos externos e internos, pues externo hay el autor, que es dua autoría, ¿no? Dios y el autor humano, el narrador que cuenta la historia fuera de la historia, como vimos en comentarios que hace, y también hay pues el lector original y nosotros, los subsecuentes lectores, seguidores de nuestro Dios. La mayoría de nuestro tiempo de ahora en adelante va a estar enfocado en esto aquí, lo interno a la historia. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente enfocarnos en sacar el tema de la historia, y necesitamos estar pendientes de las reglas del deporte. Y esas son las reglas más tangibles, teniendo que ver con lo interno a la historia. Primero uno tiene que delimitar unos límites, dónde inicia, dónde acaba. El escenario, que es versículos al principio, que pues dan un trasfondo a la historia. La trama, estamos hablando de, bueno,
que vamos a explicarlo, el argumento y los personajes, ¿vale? Entonces vamos a ver estos aspectos. Y ahora la teoría, y luego la idea es aplicar esto a 3 historias para que la teoría se haga realidad o que encaje. Entonces estamos, digamos, aplicando la hermenéutica un poco y haciendo un poco de, que es exégesis, que es aplicando, pero no completamente, solo llegando a ver la esencia de la historia. Limitando o delimitando una unidad completa de una historia, pues hay nueva escena o historia. En Génesis 37 al 50, pues hay la historia de José. Pero a lo mejor eso es como si uno estaría intentando comerse una chuleta de elefante. Uno no se come el elefante de una vez, va a tener indigestión, pues come una escena o una historia, subhistoria a la vez, y luego pone todo junto para ver el conjunto de esa historia. Entonces uno puede escoger una porción con que sea una porción completa, una unidad literaria completa, según vemos en una trama. También lo que nos ayuda, además del contenido, que nos muestra, pues eso es una historia, pues porque esto habla de esto y aquí habla de lo otro, hay marcadores gramaticales. Después de esto, varios días después y cosas así que nos indican, bueno, aquí hay un giro y entonces tomamos claves de estos marcadores gramaticales. A veces los capítulos ayudan, a veces no. Los capítulos, sabemos, no son inspirados, ¿no? Fueron puestos después para que nosotros pudiésemos decir, bueno, no, en Isaías más hacia el final, pues nos ayuda, ¿no? Tener capítulo y versículo. Entonces ayudan, pero a veces no ayudan. No me viene a la mente ejemplo de historia, sino más bien Colosenses 4, que la porción se termina en 4.1. Realmente el 4 tendría que estar ahí para bien dividir la unidad. Entonces los capítulos muchas veces ayudan, pero hay que enfocarse en el contenido y en la gramática, transiciones gramaticales. El escenario, vemos elementos de ubicación, tiempo y entonces, por ejemplo, Elías y el Monte Carmelo y los profetas de Baal. Es importante esto porque el Monte Carmelo se supone que era la morada del dios de Baal. Él entonces está diciendo, pues me voy a donde vuestros dioses. Entonces ellos tendrían pues suma confianza de victoria estando ahí. El tiempo, cuando paró el tiempo en Josué, o bueno, el sol, el movimiento del día, ¿no? Entonces, esto es importante ahí. Y vemos entonces un poco de trasfondo cultural, histórico ahí, importante. Y esto está entonces al principio de la historia. Yo recuerdo en algún momento haber escuchado, y no voy a atravesar la narración, pero en Juan 18, 19 hay el juicio de Cristo. Y al principio hay el torrente de Cedrón en el capítulo 18. Y recuerdo una predicación y que era todo tenía que ver con el torrente de Cedrón. Y yo digo, pero eso es nada más el escenario. No es donde la verdad central está aquí. No es así que se nos comunica la historia. Lo que se nos comunica en esta historia reiterada vez es que Cristo es inocente y que Él sabía y a sabiendas iba para ser juzgado. Y vemos esas declaraciones ahí. Entonces, el escenario pues pone un trasfondo a la historia. La trama, entonces, como el conjunto de la historia, ¿no? Introducción, escenario, luego hay un elemento de complicación, se desarrolla entonces la historia, llega a un clímax, a una resolución, y muchas veces hay conclusión, a veces no hay conclusión, es como clímax, se acabó.
¿vale? La verdad central está en el clímax en la historia. Ahí está el mensaje central de la historia. Entonces es ahí que uno va a buscar la verdad ahí, la verdad central. Perdonen la foto, a lo mejor tendría que haber renovado mi foto de pantalla de computadora, pero ¿lo veis? ¿Veis lo escrito? Vale. Entonces nos da una imagen, ¿no?, de trasfondo, complicación, y va subiendo la tensión hasta resolverse. Y claro, esto entendemos cómo funciona. Y el argumento es el elemento central de la historia, está pues en el clímax, ¿vale? Y los personajes también son de mucha importancia. Protagonista de mayor importancia, habrán otros de menor importancia, el antagonista que se opone al protagonista. Entonces hay personajes principales y personajes de menor importancia, ¿no? Luego hay personaje de contraste. ¿Qué es esto? Vamos a ver uno hoy. Él está con el protagonista, pero hace que sobresalga el protagonista. Es como Batman y Robin. Batman es mejor, es una ilustración pobre, pero bueno, creo que nos da una idea. Las descripciones de ellos, y al final, pues Dios es el protagonista, y a veces está pues de suma manera presente en la historia, otras veces es más de trasfondo, pero al final las historias son para la gloria de Dios. Y son importantes los personajes, repito, porque es a través de ellos que se llega al clímax. Y lo interesante es que nuestra historia aquí es verídica, no es que uno haya creado una historia, ¿no? Pero a la vez Dios usa esas historias inspiradas para enseñarnos. Y ahora pues llego a la segunda parte. Tengo unas hojas por vosotros, son dos. Una es más sencilla, la otra es más completa. La primera, que es más sencilla, es lo que estamos haciendo hoy, y la segunda, pues, da un proceso de estudio. La primera, más pequeña o corta, es hoja de estudio de tema, y es lo que estamos haciendo hoy. Luego tengo en letra gris, o por lo menos creo que es gris porque soy daltónico, la parte subsecuente. Y esto lo tengo ahí para que podamos ver un proceso de estudio completo. Entonces, solo estamos haciendo, digamos, de la pequeña hoja 1 a 4 hoy, pero también quería hablar de más aspectos para, bueno, dar una imagen completa, pues, de un estudio, ¿vale? Mejor espero a que todos tengáis la hoja. Va a ser normal que después de hoy falte
en el entendimiento después de esta clase, no pudiendo hacer un estudio completo, no es lo que pretendo poder cubrir, pero sino más bien sacar la esencia para darle más sustancia a las reglas de hermenéutica. Entonces, esto es, en la esencia, es sacar el tema, la idea general de un pasaje, ¿vale? En la primera hoja, y luego los pasos 5 al 8, es realmente pasos para un estudio más completo. Y al final siempre pongo, pues, añadir recursos para comparar. Normalmente en la hoja pequeña yo llego hasta el paso 5 sin recursos de estudio. ¿Por qué? Porque quiero escuchar la palabra de Dios y después escuchar a hombres, para que me ayuden porque yo tengo fallos. Entonces, es la manera que yo uso para el estudio bíblico. Luego la hoja más grande puse en los números 4 y 5 elementos particulares a la historia, ¿vale? Yo pudiese saltar esto y tomarlo por sentado, pero como estamos iniciando, creo que nos viene bien atravesar esas preguntas para llegar al tema que llega siendo el número 6. Es lo mismo, las hojas son lo mismo, solo que he añadido aquí particularidad a la historia en los números 4 y 5, ¿vale? Entonces, esta es mi hoja de estudio de tema y bueno, demás para todos los géneros de literatura. Y claro, voy a añadir particularidades cuando voy a la poesía o preguntas para la profecía y tal. Entonces, estamos viendo, repito, solo los elementos 1 al 4 de la pequeña hoja o 1 al 6 de la grande hoja, porque estamos practicando esto con las historias, sacando la esencia o el tema y viendo preguntas con el pasaje. No está luchando para entender lo que dice el autor, para decir esto es lo que dice la esencia del pasaje. Entonces, quise daros estas hojas porque en una presentación se ve una parte, otra parte, y uno como que pierde el hilo de todo, y más concreto teniéndolo a mano para mí. Entonces os lo he dado así. Primero entonces, bueno, normalmente reiteraría lo que se dijo, no sé, no creo que nos haga falta, que acabamos de verlo, pero vamos a enfocarnos entonces en lo interno, como hemos dicho, de la historia. Ya hemos leído, se supone, ¿no? Hemos leído a Primera de Reyes 18. Voy a pedirle a un par de valientes que separen la historia, cualquiera que se quiera ofrecer, no tiene que seguir el orden, pero para leerlo una vez más, capítulo 18, si uno puede leer, del 1 al 19 y otro lector del 1:20 hasta el final del 18. Alguien que pueda hacer esa lectura para nosotros. Que tenga... Sí, 1 al 19.
otro valiente para el 20 al 46, por favor. Entonces, acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo:
Gracias. Entonces, ahora vamos a proceder al guía de interpretación. Y primero yo lo voy a hacer, la segunda vez os voy a pedir un poco de participación y luego lo vais a hacer vosotros en la tercera sesión, porque así es que se internaliza, os vais a separar en grupos de 4 o 5 y hacerlos juntos, ¿vale? Así que se recomienda, y bueno, aquí tengo arriba preferencia de orden de estudio, quizás es un detalle innecesario. Yo intento sacar el tema, la idea principal, antes de enfatizarme en la estructura del pasaje, porque a veces uno va en detalle, y hasta va a perder como lo central. Entonces, después de la idea central, es que voy a la estructura. Bueno, está, no sé si es palabra correcta, pero está como ligado juntos, ¿no? Pero intentando pensar en el tema principal, entonces luego viendo la historia, aunque quizás tenga que rectificar, porque la estructura guía realmente la idea principal. Y los intérpretes varían, algunos lo hacen en otro orden, pero este es mi orden y es por esta razón. Entonces, es recomendable cuando uno, a lo mejor, bueno, si uno está leyendo para leer, no, pero si uno quiere hacer un estudio, y claro, si uno va a enseñar un pasaje de un libro y a lo mejor otra semana de otro pasaje, se le va a complicar bastante. Pero si uno quiere estudiar un libro o una porción, es recomendable leer el libro varias veces. Leímos el capítulo porque, bueno, porque no creía razonable exigir más, pero esto es recomendable, y por lo menos los capítulos antes y después, para realmente saber lo que el contexto dice acerca de un pasaje, ¿vale? Entonces, eso es bueno. Entonces, los límites, esto ya lo expliqué. Luego lo que hacemos es acumulamos información, ¿vale? Yo quiero acumular información, no intentar interpretar de una vez, después de haber leído. Yo leo y leo otra vez, y anoto qué veo, porque si intento ya interpretar, voy a poner sentidos míos en el pasaje. Entonces, a ver qué hay en el pasaje. Palabras, conceptos que dan un énfasis especial. Hay algunas declaraciones directas de propósito en los diálogos o discursos de la historia. Cómo es presentado Dios por la historia y qué factor de pecado está presentado en la historia. Entonces voy a hacer estas preguntas. Primero, ¿qué hay? 3A. Y luego voy a entonces repasar y hacer, a ver, hay algo que está claramente declarado aquí, esto me va a dar, esto llega al grano realmente de la historia en estas declaraciones, ¿vale? Y ahora pasamos a aspectos de la historia, que realmente, como os dije, pasos 4 y 5 es para ayudarme a ver la idea principal dentro de las reglas de este deporte, por decirlo así. Entonces, teniendo que ver con la trama, ¿dónde está el escenario? ¿Dónde inicia la acción? ¿Qué genera el problema o el conflicto de la historia? Y pensar en términos teológicos, ¿no? Esta imagen, esta la tengo que cambiar. Luego, ¿dónde es que se intensifica y ocurre el clímax de la historia? ¿Vale? Esto es la idea central, el argumento de la historia, y realmente el tema se saca de ahí. Resolución, desenlace y conclusión. A veces, como he dicho, llegamos al conflicto y ya,
se acabó. Otras veces hay otro movimiento para la conclusión. Los personajes, descripciones, papeles, comparaciones, contrastes y mayor importancia. ¿Qué información se da acerca de ellos? ¿Qué papeles tienen? Y los de menor importancia también. ¿Cómo puedo distinguir menor y mayor importancia? Bueno, el protagonista normalmente va a estar en toda la historia. Si tiene nombre o no tiene nombre, también tiene que ver. Entonces, estas son, bueno, el énfasis, tener nombres y tal. Y luego, lo que estamos intentando hacer es lo siguiente. Todo está ahí para llegar a saber la idea central de la historia. Entonces, me hago una pregunta: ¿cuál es el tema general que se está haciendo en este pasaje? Y luego, entonces tengo una declaración ahí y luego hago una pregunta acerca de ese tema general. Digo, ¿qué me está diciendo acerca de esto? Tiene que ver con qué, cómo, cuándo, quién, por qué y dónde. Y ahí se me da la pregunta central y la respuesta a esta pregunta es la idea central del pasaje. Entonces, es el método que pues, me ha sido enseñado y uso para sacarle la esencia a la historia. Y luego no vamos a ver cómo llegar a lo demás, pero lo incluyo para dar una imagen completa de un estudio. Los elementos 7 al 10, ¿no? Por eso pongo el tema. Eso es lo que estamos haciendo, pero también voy a dar un poco de estructura, que es las escenas en la historia, y queremos seguir la estructura porque ahí la estructura y el énfasis de la historia es lo que nos da el mensaje. Y de ahí en las escenas normalmente es donde se sacan las subideas en una enseñanza. Pues palabras, nos referimos en particular a palabras difíciles, pues uno va a estudiar esto un poco más, y también palabras cargadas de sentido teológico, ¿vale? Y luego, pues la teología en el pasaje, de qué aspecto de la teología me habla y cómo cuadra con el resto de la Biblia, ¿vale? Entonces, bueno, aplicación. Y el 11, bueno, no es un punto, sino más bien que uno va a usar, y yo lo uso a partir del número 8, y bueno, leo para esto y para todo lo demás, habiendo intentado escuchar la Biblia primero. Ahora, Primera de Reyes 18, ¿vale? Los límites. El capítulo 18 es unidad de historia completa, entonces lo puedo estudiar por completo. Me sería difícil intentar estudiar Primera de Reyes 18, 1 al 19. No llega al mensaje de esta unidad. Entonces hay que haber historia completa y la hay, por lo tanto podemos estudiar esto por sí solo. Ahora forma parte de una historia más grande, ¿vale? Entonces no es que sea pues separada de por completo. Hay sequía, vemos que hay tres años sin lluvia, y esto inicia en el capítulo 17. Vemos profecía 17:1, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego en el 18 dice: en el tercer año, pues 3 años sin lluvia. Entonces está conectado y podría estudiarlo todo junto o enseñarlo junto, pero como para usar el ejemplo de José, si estoy intentando enseñar 13 capítulos, pues me voy a perder algo. A lo mejor una enseñanza sobre todo y luego cómo se conecta las partes de la gran historia.
Y luego vemos en el 19, bueno, en el 18, ¿no? Pasados muchos días, entonces aquí hay un marcador gramatical, además de la unidad de que está ahí la historia de Elías y los profetas de Baal, que nos da esa unidad completa. Y luego hay otra escena realmente de la historia, en el capítulo 19. Entonces, delimité esta unidad literaria de tal manera. Palabras y conceptos, pues lluvia, pero iniciando del 17, ¿no? La lluvia, si vemos el versículo 41, también la lluvia vuelve a aparecer, porque una gran lluvia se oye. En el 45, y aconteció que estando en esto, y que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, después de 3 años. Y estando en zona de sequía, pues habla más fuerte esta sequía. Hambruna, pues claro, el resultado de la sequía, poca hierba para animales que están buscando, entonces conectado con este mismo tema. Luego otro concepto es lo de la matanza, ¿no? Versus proteger, pues los profetas de Dios. Versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿no? Y Abdías tomó a 100, los escondió. Luego en el 9 le dice a Elías, ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Entonces este temor de ser matado en el 13, bueno, en el 12 creo que es, 12 y 13. Y en el 40 pues acaban ellos matados, los profetas de Baal, por ser reconocidos como falsos profetas. Profeta de Jehová versus profeta de Baal. No voy a leer todos los versículos, pero eso es repetido aquí en la historia. Y aquí el seguir a Jehová o el oponerse a Jehová, ¿no? En el versículo 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Eso es muy importante lo que se dice acerca de Jehová, porque es historia teológica, ¿no? En el 12, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. El 21, si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. En el 37, pues respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, pues vemos énfasis aquí también. Luego en el 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que seguir a Dios, a Jehová, o oponerse a él, es céntrico a esta historia. En el 18 dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Y el 21, bueno, ya lo leímos, o es Dios o es los de Baal, ¿vale? El altar, un profeta contra 850, luego declaraciones fundamentales en la historia. Podemos ver también cómo es presentado Dios y qué factor de pecado hay en la historia. Declaraciones fundamentales en el 21, ¿no? Hay una pregunta aquí, o Dios o ellos. Entonces, nos está diciendo aquí la historia algo acerca de Dios, algo que hay que hacer. Entonces, yo lo veo como fundamental a la historia. En el 29 pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase.
Entonces, eso es fundamental. La historia está hablando de quién es el verdadero Dios. ¿Quién es? Pues el que responde. Nada de respuesta. En el 37, pues una sola oración, ¿no? Respóndeme. Y entonces la respuesta, viéndolo todo el pueblo, en el 39, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo es presentado Dios? Como único Dios. Ellos tenían muchos dioses y era o Dios de la Biblia o pues cualquier otro Dios, los Baales, y que se nos junten otro más para que bueno, nos alegre la vida, que podamos vivir en paz según nuestros dioses. Él es el único Dios entre todos los dioses presentados. La depravación, bueno, la matanza y también el liderar al pueblo de Dios en desobedecer a Jehová, en el 18, ¿no? Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. Entonces, esto es el pecado que hay aquí. Ahora, esto lo voy a pasar medio rápido porque quiero llegar al tema. Y si nos pasamos en esta hora, pues empezaremos más tarde, si os parece. Vamos a ir un poco más allá de la hora. El escenario, vemos esto en los versículos 1 al 4. ¿Vale? Hay 3 años ahí sin lluvia, con hambre, y luego vemos en el 4 que Jezabel había destruido los profetas de Jehová. Y la acción inicia, bueno, en el 3 y en el 5 realmente. Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Y luego en el 5 dijo, pues Acab a Abdías, ve por el país. Entonces la acción inicia, el conflicto, bueno, hay matanza, que uno podría decir se ve trasfondo de conflicto antes, pero que en términos más claros se ve en el 18. En el 18, dejando los mandamientos de Jehová. Esto es lo que está ocurriendo aquí. La intensificación, pues, de los versículos 26 al 35. ¿Qué pasa ahí? Se da el dilema, ¿no? La confrontación, y entonces toman el buey, empiezan a orar, pues hasta cortarse horas y nada. Y uno inicia viendo los primeros versículos, pues a ver si algo va a pasar, y pasa tiempo, y luego pues gritando, haciendo de todo, se intensifica, hasta que su turno pues se venció, y le toca ahora a Elías. Entonces, el clímax de la historia, la oración que él tiene, ¿no? Habla, y dice en el 36, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y entonces, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Leímos ya el 37, ¿no? Respóndeme. Entonces, el clímax está realmente en el 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y la respuesta de ellos con el 39, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y así pues tenemos la información principal en el clímax. El desenlace es el 46, la conclusión, 41 al 46, y bueno, realmente la conclusión en el 46.
Y hay otra manifestación increíble de la soberanía de Dios. Dios no solamente hace este milagro, ¿no?, que por oración caiga fuego, consuma todo, sino que manda lluvia cuando no ha llovido en 3 años. Entonces hay pues otro milagro ahí impresionante de mandar lluvia, demostrando pues el poder de Dios y que Él es el verdadero Dios. Hay como un segundo clímax, digamos, en el desenlace. Información de personajes. Acab es antagonista, principal, Jezabel está, pero no de principal, Elías protagonista. Vemos a Abdías, que es personaje de contraste. Él sigue a Jehová, pero tiene miedo. Y entonces tenemos a Elías, que está ahí y fiel. ¿Qué información se da acerca de ellos? Bueno, dejar los mandamientos de Dios, matar los profetas, versus andar con Jehová. Y Jehová pues es el único Dios. Y al final Él es el protagonista fundamental de la historia, ¿no? Seguirle, volver a ti el corazón de ellos, y se postraron. Es poderoso sobre la creación y Él responde. De menor importancia, no los voy a leer, pero Abdías, los profetas de Baal, los hijos de Israel, tengo como personajes de menor importancia, y la información, bueno, lo he dicho acerca de ellos. Y ahora llegando a lo principal, ¿vale? Lo de interpretar el tema. El tema general de la historia es Dios y la adoración, ¿vale? Y yo entiendo que nos dice la historia por qué deberíamos alabar a Jehová exclusivamente. Hay una exclusividad de adoración a Jehová. Entonces habla de adoración, ¿no? ¿Están o siguiendo a Baal o están siguiendo a Dios? Adorando o a Baal o a Dios. Eso es el tema, Dios y la adoración. ¿Y por qué adorar a Jehová exclusivamente? La respuesta es entonces que Jehová, el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero. Y por lo tanto necesitamos seguirle exclusivamente. Entonces, así uno saca pues el tema de esta historia. Y lo tenemos, pues la pregunta se hace en el 21, pero realmente en el clímax, ¿no? 37-39, es ahí que vemos pues esta historia, es ahí que vemos el argumento, la idea central de la historia. Y luego pues hay más información que voy a dar para darle un poco más de sabor, pero no estamos viendo cómo sacar todo esto hoy. Las escenas son los subpuntos en la historia, lo que llevan pues la estructura de la historia. Y cuando enseño una historia, pues voy al corazón, ¿no? Haciendo la pregunta de la idea central, pero luego las escenas son las subideas de esa enseñanza. Y palabras, pues uno va entonces a ver palabras que llevan significado, aunque aquí no tengo ejemplos para esto. Y uno habla de las implicaciones teológicas. Aquí lo que hay en la teología es un único Dios. Está bien enfatizado. Entonces queremos abundar en pensar, meditar sobre un único Dios. Hay muchas religiones, pero nosotros creemos en el único Dios verdadero revelado en la Sagrada Escritura. La soberanía de Dios, como contestó, demuestra su poder, su soberanía. ¿Quién puede mandar lluvia pues después de este evento milagroso? Así. Los milagros de Dios. Entonces, estos puntos teológicos y la aplicación, pues no puedo tener ídolos en mi vida, ¿no? Debo adorar a Dios exclusivamente. Entonces, ya se acabó la segunda porción y pues
la próxima vamos a ver Apocalipsis 4 a 5.